Hola, vamos a hablar de la metodología de diseño de refuerzo transversal en vigas. Esto es válido para cargas gravitacionales. Entonces lo que tenemos aquí es una viga de una longitud natural Ln, ¿no? Y en la parte inferior tenemos su respectivo diagrama de fuerza cortante. Entonces, cuando uno diseña refuerzo transversal, hay tres zonas bien definidas, ¿no? Una zona donde no necesita refuerzo transversal según el código, una zona donde necesita refuerzo transversal mínimo y una zona donde necesita refuerzo transversal que está en función del cortante último. Entonces, según este esquema, para valores de cortante último menor o igual a phi BC entre 2, el área de acero a cortante asignado sería 0, ¿no? Si pasa ese umbral y es menor a phi BC entre 2, phi BC, entonces asignamos a 0 mínimo. Y si es superior a phi BC y menor a 5 phi BC, asignamos el acero por corte, el cual es calculado con esta fórmula, ¿no? Entonces son esos tres casos en sí, ¿no? Veamos el caso A, caso B, caso C. Este de acá pues ya es mayor o igual a phi BC entre 2, ¿no? Donde tenemos tres categorías para poder diseñar los aceros de acuerdo al cortante último, ¿no? Eso es lo que se expresa acá gráficamente, ¿no? La categoría A, esto vendría a ser la categoría B, y el restante vendría a ser la categoría C. Pero hay un tope. Entonces el tope es que esto de acá menor a 5 phi BC, ¿no? Eso viene a ser el tope. Y acá reemplazando valores, phi BC más phi BS menor a 5 veces phi BC. Al final acá tenemos que BS va a ser menor o igual, esto siempre se trabaja igual, ¿no?, que 4 veces phi BC. Y es lo que bastante está en los libros de concreto armado, ¿no? Bastante información de esto. Entonces phi BC viene a ser esta ecuación. 4 veces phi BC va a ser 2.12, ¿no? Por eso que el tope máximo para BS es 2.12, ¿no?
raíz cuadrada por phi a ver, vamos a ordenarlo bien. Aquí sería simplemente descontando el phi, ¿no? Estamos simplificando, sería 2.2, 2.12 por lambda, que vendría a ser 1, lo colocamos ahí, raíz cuadrada de f'c por w por d, ¿no? Entonces el tope máximo que puede resistir a cortante el acero, ¿no? Básicamente esa es la metodología de diseño, ¿no? Definir en qué zona se encuentra, si te encuentras en la zona A, en la zona B o en la zona C, ¿no? Entonces, ¿qué significa esos cortantes últimos pues en cada zona, ¿no? Hemos definido zona A, zona B y zona C, ¿no? Cuando ustedes tienen un cortante último para vigas bajo cargas gravitacionales, es lo básico, ¿no? Pero entendiendo esto pueden aplicar el concepto a otros tipos de vigas, ¿no? Vigas que pertenezcan a pórticos especiales, por ejemplo. Entonces, nosotros diseñamos para un cortante último de diseño, a una distancia de la cara de la columna. ¿Eso qué quiere decir? Este cortante último de diseño es válido para todo este ancho XY, ¿no? Para todo este ancho XY, el cual uno define, ¿no? Es decir, este valor es válido para esta zona y también para esta zona, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en claro. Mientras que el segundo cortante que nosotros elegimos a esta distancia XY es válido para esta zona, ¿no? Es decir, para esta zona. Y así continuamos con el siguiente cortante que asumimos, ¿no? Sería válido para esta zona. Y así finalmente pues llegas a la zona donde en teoría no necesitas cero mínimo, pero la práctica se asigna cero mínimo, ¿no? Eso significa cuando nosotros diseñamos en cada etapa, ¿no? Cortante 1, 2, 3, ¿no? Digamos en este esquema gráfico hay tres zonas, ¿no? Y entonces, de acuerdo a esto uno distribuye los estribos, pero hay que tener en cuenta pues que acá tienes un margen aunque puede jugar, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, calculas el estribo en la primera, digamos, en la primera zona que vendría a ser esto, se distribuyen los estribos en forma vertical, ¿no?
pero ten presente que estos estribos están diseñados para este cortante último, ¿no? Y tú puedes terminar pues en unas líneas atrás o líneas adelante, ¿no? Del cortante último de diseño, ¿no? Líneas atrás o líneas adelante. Pues que al final es la capacidad nominal al asignar esos estribos van a ser superiores a este valor, ¿no? En toda esta zona, digamos, toda esta zona se cumple esto, ¿no? En el peor de los casos, en esta sección son iguales, ¿no? Pero en la práctica, pues esto siempre es mayor, ¿no? Cuando tú le asignas a 0, nunca te va a dar igual, siempre te va a dar mayor. De la misma manera estás cubriendo las otras zonas, ¿no? De la misma manera sucede acá, de la misma manera sucede acá, y en esta zona pues solamente el concreto supera, ¿no? Estos esquemas gráficos en esencia indican que siempre tienes mayor que B1. Ahora, otro dato, ds por ecuación es BU menos phi BC entre phi. En la práctica, ¿a partir de cuándo es válida esta ecuación? Para que sea válida esta ecuación, en primer lugar, este valor de acá tiene que ser mayor que 0. Punto número, digamos, primer punto, ¿no? Segundo, eso tiene que ser mayor, el BS de acá tiene que ser mayor que el BS correspondiente al acero mínimo. Pues. Recuerda que en el acero mínimo ya tú estás definiendo una separación S, ¿no? S mínimo, por ejemplo. Este BS tiene que ser mayor que el acero mínimo para poder usar esa fórmula, ¿no? Entonces el BS directamente tiene que ser mayor que el BS mínimo, el cual es calculado asignando acero mínimo. El cual es calculado asignando acero mínimo. Entender esa parte es crucial, ¿no? En el diseño de esto, ¿no? Porque lo que tú haces simplemente es saber en qué zona me cubre, hasta qué zona me cubre el acero mínimo, y de acá para acá recién es aplicativo esa fórmula, ¿no? Acá me cumple acero mínimo, ¿no? Para terminar, cuando BS es menor a 1.06 raíz cuadrada f' c por bb doble por d, nos indica que el espaciamiento máximo que debe tener es 60 centímetros o d medios, ¿no? El peralte efectivo. Y cuando BS es menor a 2.12, esta separación se reduce a 30 o d cuartos. Esos serían los valores máximos, ¿no? Pero siempre tienes que comparar con el valor de S que se calcula
esto, ¿no? De esos dos vas a elegir recién la separación. Ok, gracias.